Muy buenos días, amistad de Cardel. Sean bienvenidos a un domingo más de transmisión a través de Facebook. Espero se encuentren muy bien, se encuentren sanos, bendecidos, inspirados y adaptados a esta nueva etapa y a este nuevo estilo de vida. Así que donde estés, yo te mando un abrazo de parte de toda mi familia y recibamos al Espíritu Santo en este momento. Recibamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu mientras alabamos y mientras adoramos a nuestro Señor. Así que allá en casa, si hoy tuvieras alguna necesidad, algún problema económico, financiero, algún problema de salud, algún problema legal, falta de trabajo, lo que tú estuvieras atravesando en esta mañana, yo oro y yo le pido al Padre, me uno, como dice la palabra, que si dos nos unimos, Dios nos escucha y nos contesta. Y hoy me uno a tu petición. Y hoy me uno para que Dios conteste tu necesidad. Si estás necesitado de cualquier área en tu vida, toda necesidad que tú tengas, hoy me uno a ti y pido la mano de Dios sobre tu vida para que tú estés bien y tu familia se encuentre bien. Así que sean completamente bienvenidos. Comparte, este es el momento para que más personas conozcan del amor de Dios. Tu casa, Amistad de Cardel. Y bueno, te pido que ahí en casa disfrutes este tiempo de alabanza y este tiempo de adoración. Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Bueno, me da mucho gusto saludarnos en esta mañana a través de estos medios. Y bueno, hoy tenemos un escenario increíble, un escenario que Dios me habló hace unas semanas. Y bueno, quiero compartirte lo siguiente. Vámonos a Jeremías 18:2. Repito, Jeremías 18:2. Y dice la escritura: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros, cómo Dios se toma ese tiempo para moldearnos, ese tiempo para tratarnos a nosotros como sus hijos. Entonces, en esta mañana es importante saber que estamos en manos de Dios. Posiblemente hoy el tema sea lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero lo más importante es que estamos en manos y en la presencia de Dios. Así es que yo te invito que pongas ese corazón dispuesto y que juntos cantemos y alabemos a nuestro Creador y a quien está trabajando hermosamente en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a decirle dulcemente: vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dile: amamos, amamos, amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, eres por quien, eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres
dulcemente. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Quiero que me acompañes por favor a Romanos 8:28 y fíjate lo que dice la escritura. Repito, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al principio de este enlace, de este video, te compartía que tenemos hoy un nuevo escenario. Y es increíble porque tuve la oportunidad, y te lo comparto, de entrar a estos talleres donde incluso podemos percatarnos, sea carpintería, sea herrería, sea albañilería, sea la actividad corte y confección. Podemos observar que hay cientos de herramientas que a veces nosotros no sabemos, ¿sí? Esto es ya hasta que empiezas a trabajarlas, en cuanto empiezas a emplear este tipo de oficios, de actividades. Pero a lo que yo quiero compartirte en esta mañana es precisamente que Dios te ha dado a ti unas herramientas increíbles para que nosotros seamos más que vencedores. Y una de ellas, la más importante, es la fe. Esas herramientas están escritas aquí. Entonces, lo hermoso y lo importante es que aún en medio de esta contingencia, Dios nos ha dado esas herramientas para que nosotros las empleemos. Sabemos incluso que la Escritura dice que fe sin obra es fe muerta. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos invita es a usar esas herramientas, las herramientas humanas que Él nos ha proporcionado, las herramientas de la fe, para ser más que vencedores. Y como dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que te animo a que en este tiempo adoremos a nuestro Señor, porque independientemente de lo que esté sucediendo, esto no nos va a detener, y la obra que está empezando en ti, nada, ninguna contingencia la va a detener. Amén. Amén. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recíbela, Hijo de Dios. Su nombre es
es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Amén. Y bueno, pues quiero que abras tu Biblia en Primera de Reyes 16. El tema de hoy lo he titulado así: la harina no escaseará, ¿sí? Así que quiero llevarte esta historia porque Dios nos va a hablar. Dios está haciendo y hará grandes cosas en medio de nosotros. Así que quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes 16:29. Y dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Diga conmigo, Acab. Había comenzado a reinar un rey llamado Acab. En ese momento era la etapa de los reyes, ¿sí? El pueblo de Israel y de Judá empezó a tener reyes que gobernaban al pueblo de Israel. Y fíjese bien, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fíjese bien, dice que este hombre, Acab, hizo lo malo más que todos los que habían reinado antes de él, ¿sí? O sea que Acab era malo, había hecho las cosas mal. Fíjese bien lo que había hecho, porque dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue siervo, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, abandonó a Dios, fue y se metió con otra mujer que no era de su pueblo, y además empezó a adorar a otros dioses, más bien a otro Dios que no era Dios, o otros dioses, porque dice aquí: e hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, que era una diosa, una falsa diosa, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel. O sea, hizo más cosas malas que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor Dios de Israel. O sea que Acab la regó completamente, se apartó de Dios. Todos esos reyes Dios los había puesto, Dios había permitido que guardaran, los había puesto para que ellos cuidaran a su pueblo. Más sin embargo, este hombre y muchos otros reyes se habían apartado de Dios y habían abandonado la presencia de Dios. Habían ido a buscar a otros dioses, habían salido a entregarse y a adorar a otros personajes que no eran Dios. Y dice acá: en su tiempo provocaron la ira de Dios, y en su tiempo Hiel de Bel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. O sea que en este tiempo estos cuates, estos reyes, la verdad se habían apartado de Dios, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante. Se habían apartado de Dios, y cuando se apartan de Dios, entonces Dios permite que este pueblo atraviese una situación difícil. Fíjense bien lo que dice Primera de Reyes 17. Ahora nos vamos a brincar al 17, pues es ahí adelante. Dice así: entonces Elías, diga conmigo ahí, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, era un profeta. Este Elías fue y le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que estos cuates se habían olvidado del Señor, y como se habían olvidado estos reyes, entonces Dios permitió, escuche bien, que hubiera una sequía de 3 años con 6 meses. Entonces Elías va y se levanta y le dice: ustedes van a atravesar un tiempo difícil. Diga conmigo: tiempo difícil. ¿Ya lo dijo? Pues el pueblo de Israel estaba por comenzar 3 años y medio de sequía. ¿Sabes? Se habían apartado de Dios. Y lo que la Biblia dice en Juan 15:5, quiero que vayas con tu Biblia y quiero que leamos juntos lo que dice Juan 15:5. Es uno de mis versículos favoritos.
Y creo que es uno de los versículos que me ha mantenido pegado y unido al Padre. Y dice así, Juan 15:5. Dice de esta forma, yo no llego. Dice así: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El pueblo de Israel se había separado de Dios. El mismo rey se había separado de Dios. Se había olvidado de Dios. Había buscado a otro Dios. Y cuando tú te separas de Dios, no puedes hacer mucho. Cuando ellos se separaron de Dios, cuando dejaron de buscar a Dios, Dios permitió que vivieran una situación difícil. Ellos confiaron en otros dioses. Ellos empezaron a confiar en sus propias fuerzas, en su propio entendimiento. Dijeron, no, vamos a abandonar ese Dios porque no nos conviene. Y empezaron a buscar otras cosas. Más sin embargo, Dios permitió que atravesaran un tiempo difícil. Y hoy quiero hablarte de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer en los tiempos difíciles? Hace 8 días yo te decía que tenemos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Pero hoy quiero hablarte acerca de qué cosas podemos hacer mientras nos adaptamos, pero más bien qué vamos a hacer en los tiempos difíciles. Y no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos difíciles que vivamos. Elías nos enseña, a través de la Biblia, qué es lo que debemos hacer. O más bien la palabra de Dios nos lo enseña. Y dice aquí, vamos a ir nuevamente a Primera de Reyes. Primera de Reyes, al 17, lo que estábamos leyendo. Sí. Dice así, 17:2. Dice acá. Voy a leerte desde el 1. Entonces Elías se levantó, fue a ver a Acab y le dijo así. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Sabes? Elías no se había apartado de Dios. Dice, vive el Dios en cuya presencia habito. O sea, Elías seguía en la presencia de Dios. Y eso es lo más importante, porque Elías estaba con Dios, pero el rey de Israel no estaba con Dios. El rey de Israel iba a atravesar un tiempo de sequía. Elías lo iba a atravesar también, pero Elías estaba con Dios, porque estaba en la presencia de Dios. Dice, en cuya presencia estoy, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Dios envió a Elías y les dijo, y mándales este mensaje a mi pueblo. No va a haber lluvia. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué pasó con Elías? ¿Elías sufrió? No, porque Elías fue bendecido. Y esto es lo que vamos a estudiar. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Dice así, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El pueblo de Israel no iba a tener agua por 3 años y medio. El agua es vital para sobrevivir. ¿Qué haría el pueblo de Israel para sobrevivir? ¿Qué haríamos sin agua? Pues aquí, ¿qué hacer en momentos difíciles para sobrevivir? ¿Qué hizo Elías? Y esto te lo acabo de leer en Primera de Reyes. Lo primero, en 17:2. Lo primero que debemos hacer es no dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? No dejes de escuchar la voz de Dios. Dios le dijo a Elías lo que tenía que hacer en tiempos de sequía. Y está en el 2. Dice así. Y vino a Elías palabra del Señor diciendo. O sea, y Dios le habló a Elías. Elías oía la voz de Dios. Y lo primero que hizo Elías fue oír la voz de Dios. Y le dijo, apártate de aquí, o sea, vete de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. O sea, le dio una orden. Fue lo primero que Dios hace con sus hijos. Y les dice qué hacer. Y para eso tú tienes que tener tus oídos bien abiertos, para escuchar la voz de Dios.
Porque esto fue lo que hizo Elías. Escuchó la voz de Dios y Dios le dijo a Elías lo que tenía que hacer en tiempos de sequía, en tiempos difíciles. Y le dice, vete, apártate y vas a tomar agua de un arroyo y yo voy a enviar cuervos para que te den allí de comer. ¿Sí? Esto es lo primero que debemos hacer, oír la voz de Dios. Elías oyó la voz de Dios. Y mi amado, no hay y no existe otra manera de escuchar la voz de Dios que a través de su palabra. Es cierto que podemos oír la voz audiblemente de Dios y tenemos que estar haciendo lo que Elías hacía. Y dice Elías, estoy en la presencia de Dios. Elías sabía qué hacer porque Dios le decía qué hacer. Y si tú lees la Biblia, todos los hombres que escuchaban la voz de Dios y hacían lo que Dios les decía, era porque pasaban tiempo con Dios. Y en este tiempo tenemos mucho tiempo para tomar al menos 10, 15, 20 minutos, escuchar la voz de Dios, meternos a orar y saber qué hacer en estos tiempos difíciles. Dios le dijo a Elías, vete al arroyo, ahí vas a tomar agua. Acá no va a haber agua, pero ahí va a haber agua. Y yo he mandado a cuervos para que te den carne y para que te den pan, para que te den de comer. ¿Sí? Eso fue lo que Dios le dijo a Elías. Y tú y yo necesitamos agarrar nuestra palabra, la palabra de Dios, y leer nuestra Biblia. Y ahí Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús estaba en una situación difícil, Jesús acudía a la presencia de Dios para saber qué hacer en los momentos difíciles. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, Jesús fue a orar al Getsemaní. Fue a orar para saber qué hacer, cómo enfrentar su situación, cómo Dios le iba a ayudar. Jesús oraba en las mañanas. Cuando los discípulos tenían un problema y no pudieron sanar a un enfermo, fueron con Jesús y le dijeron, dinos qué tenemos que hacer. Porque ellos buscaban la presencia de Dios para saber qué hacer. Necesitaban oír la voz de Dios. Y tú y yo necesitamos oír la voz de Dios. Porque tú y yo estamos escuchando la voz de las noticias de México, del mundo entero, de todo lo que están viviendo. Y estamos con temor, estamos con miedo. No sabemos muchos o muchos no saben qué hacer. Pero si tú y yo agarramos la palabra de Dios, vamos a saber qué hacer en tiempos difíciles. Porque Dios nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, dice así, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la que nos ilumina en el camino de la vida es la palabra de Dios. Y tienes que agarrar tu Biblia ahí donde estés. Seas cristiano, seas evangélico, seas pentecostés, seas católico, seas testigo, seas lo que seas, necesitas la palabra de Dios para que Dios te dé una dirección hacia dónde tengas que ir, para que tú sepas en este tiempo difícil qué hacer. La palabra, la Biblia es la boca de Dios, porque ahí está todo lo que Dios quiere que hagamos, todos los consejos que necesitamos escuchar en tiempos buenos y en tiempos malos. Diga ahí en su casa, mi Biblia es la voz de Dios y allí se me dirá lo que debo de hacer en tiempos difíciles. Una vez más, mi Biblia es la voz de Dios y allí se me dirá lo que debo hacer en tiempos difíciles. Así que dele un aplauso ahí al Señor por lo que estamos escuchando. Segunda cosa que hizo Elías. Elías dice, vamos a seguir leyendo, dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete, ya lo leí, que está enfrente del Jordán, beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. O sea que lo segundo que tenemos que hacer después de oír la voz de Dios es ser obedientes, es obedecer. Si Dios en este momento te está diciendo, hey, tienes que hacer esto, tal vez no te va a mandar al arroyo, pero tal vez Dios en esta semana te ha estado hablando algo que tienes que hacer y no lo has hecho. Tal vez Dios ya te habló y tal vez no fue a través de la Biblia, tal vez fue a través de tu hermano, a través de tu familia, a través de un amigo, inclusive a través de una telenovela, inclusive a través de una película, porque Dios puede hacer y decirnos las cosas como Él quiere y con quien Él quiere, hasta con un animal. Y tal vez Dios ya te dijo esta semana qué tienes que hacer. Y tal vez tú estás bien económicamente, y tal vez tú no estás enfermo, y tal vez no tienes ninguna necesidad, pero hay algo en tu corazón que no ha salido.
Hay una espina que te sangra cada vez que te acuerdas. Hay una espina ahí que no ha salido porque no has perdonado, porque no te has reconciliado, porque no has hecho lo que tenías que hacer, porque no volviste a confiar, porque cerraste todas las oportunidades de tu corazón y de tu vida, porque no lo has vuelto a intentar. Y Dios te dice en esta mañana, escucha mi voz y obedece en tiempos difíciles. Tiempos difíciles no solo son la contingencia. Tiempos difíciles puede ser una decepción que estés atravesando. Un tiempo difícil para ti fue un luto tal vez. Tal vez te corrieron del trabajo y es un tiempo difícil para ti. Pero hoy día el Señor te dice, escucha mi voz y obedece. ¿Por qué? Porque Elías hizo lo que el Señor le ordenó. Y sabes, dice aquí el 6, me encanta lo que dice el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Los cuervos le llevaban pan y carne en la mañana y en la noche y en la tarde, y él tenía sustento en tiempos difíciles, tenía comida, tenía pan, tenía carne y tenía agua, tenía todo para vivir. Por una sola razón, porque oyó la voz de Dios y obedeció. Y ahí donde tú estás, Dios te va a sostener en los tiempos difíciles. Y Dios, escucha bien, nuestra mente es tan limitada que creemos que Dios nos va a bendecir si nos dan aquel trabajo, si me dan esta oportunidad, si vienen y sucede un milagro en mi vida. Mira, mi amado, Dios va a usar lo que sea para bendecirte. Puede usar un banco, puede usar una tienda, puede usar a un amigo, puede usar tu vecino. Escúchame bien, puede usar a tus enemigos para bendecirte. Porque los cuervos, cuando la Biblia habla de cuervos, habla que, o la imagen que tenemos de un cuervo es que un cuervo es malo, es un animal malvado. Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿sí? Pero aún esos que en algún momento te han sacado los ojos, que han hablado mal de ti, aún Dios los va a usar para bendecirte. De repente van a llegar a tu casa y te van a bendecir. De repente en tu trabajo vas a recibir una bendición. Tal vez tú no tenías nada, pero estás escuchando a Dios y estás obedeciendo a Dios, y Dios va a usar lo que sea, inclusive un mismo cuervo, para bendecirte. Si lo hizo con Elías, Dios lo va a hacer contigo. No estés esperanzado a lo que tus ojos están esperanzados o a lo que tu corazón está esperanzado. Pon tu esperanza en Dios, que Él va a usar lo que sea, el cielo, la tierra, el mar, el agua, el viento, para bendecirte. A través de una tienda, a través de un amigo, tus deudas se cancelan. No lo sé, Dios es tan bueno. Alguien te va a pagar la luz, alguien te va a dar una despensa, alguien te va a sostener en tiempos difíciles, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En tiempos difíciles Dios te va a sostener de maneras ilógicas, inusuales, pero con un nombre que se llama milagros. Milagros. Dios puede usar a un amigo, a un enemigo, un banco, un familiar, a un cuervo, a un perro, un gato. No sé qué puede usar Dios para bendecirte, para hablarte. Si Dios usó a una mula para hablarle a un hombre, si Dios usó un cuervo para alimentar a un hombre, Dios puede hacer mucho más que eso por ti y por mí en este tiempo difícil. Así que, mi amado, solamente escucha la voz de Dios, obedece su palabra y deja que Él haga lo que tenga que hacer, como Él lo tenga que hacer, para bendecirte y para sostenerte. En este tiempo vamos a experimentar milagros, y yo creo que muchos están experimentando milagros desde este momento. Dios nos bendice de formas que van más allá de nuestras propias definiciones o expectativas. No te preocupes cómo te va a bendecir Dios en tiempos difíciles. Deja que Él lo haga como Él quiera. Dios usó una viuda para alimentar a su siervo. Fíjese bien, no solamente lo alimentó Dios a Elías a través de un cuervo o del agua. Dice acá, pasados algunos días, en el versículo 7 del 17, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra.
Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios le vuelve a decir a Elías, ya se acabó la comida, aquí levántate, porque yo te voy a sostener, porque yo ya le hablé a una viuda para que te dé de comer. Y Dios puede usar lo que sea para sostener a sus hijos, a una viuda, a una anciana, a un anciano, a un mendigo. No sé qué puede hacer Dios para sostenerte, pero lo va a hacer. Y te digo algo, ahí donde tú estás, sé que Dios lo está haciendo. Sé que Dios nos está sosteniendo de una manera extraordinaria. Y dice acá, entonces se levantó, o sea, Elías oía la voz de Dios y obedecía. Dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, Dios le dijo a Elías, yo ya le ordené a una viuda que te dé de comer. Entonces él llega con la viuda y le dice, dame agua y dame pan. Y fíjese bien lo que contesta ella en el 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan. Que no tenía pan, dice acá. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella ya había recibido una orden, pero no estaba obedeciendo. Porque Dios le dice a Elías, yo ya le ordené. Pero esta mujer se estaba resistiendo, tenía miedo. Ella veía su situación, no tenía nada, no, un puño de harina y un poco de aceite era lo que ella tenía. Tenía temor, tenía miedo de la situación, de la sequía. Estaba atravesando un momento difícil y tenía miedo y tenía temor. Y muchos así están. Y Dios les ha dicho lo que tienen que hacer y se han resistido. Esta mujer se estaba resistiendo. En tiempos difíciles estaba viendo solamente su necesidad y no se estaba dando cuenta que había otros que tenían necesidad. Mi amado, yo no sé si tú en este tiempo te has dado cuenta que no solamente tú estás padeciendo, si es que lo estás padeciendo. Hay muchos a tu lado y muchos a tu lado necesitan de ti. Tú eres como esa viuda que Dios te ha dicho, toma un billete y bendice a fulano. Agarra una despensa y llévasela a sutano. Dale trabajo a fulano porque tienes la economía. Bendice a perengano. Dios te ha dado y te ha dicho, pero has tenido temor. ¿Y qué va a pasar? Y si me quedo sin nada, Dios te va a sostener. Dice la Biblia, mayor bendición hay en el dar que en el recibir. O sea, más bendecido es el que da que el que recibe, mi amado. Así que esta es una oportunidad también para bendecir a otros. Y dice aquí, Elías le dijo a esta mujer, no tengas temor, no tengas miedo. Y yo te digo allá, no tengas miedo, iglesia. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. O sea que le dijo, hazlo, obedece a Dios, porque Dios ha dicho que la harina que tienes y el aceite que tienes no se va a acabar, no va a escasear y va a durar hasta los 3 años con 6 meses, hasta que Dios vuelva a hacer llover sobre la tierra. Y ese es el tema, te lo dije desde un inicio, la harina no va a escasear, porque Dios ha ordenado que lo poco que tienes o lo mucho que tienes en tiempos difíciles no va a escasear. Lo que tienes en casa no va a escasear, el salario que tienes no va a escasear, tu trabajo no va a escasear. Eso es lo que Dios dice. Dios ha ordenado que no va a escasear. Dios ha ordenado que no va a faltar nada. La escasez es lo poco o mucho que tienes, ¿sí? Pero Dios dice, no va a escasear nada. ¿Por qué te digo la escasez? Porque probablemente dices que estoy escaso, apenas si tengo esto, apenas si tengo el otro. Y yo te digo ahí, no va a escasear.
Deja de tener miedo, confía en el Señor, que Él te va a sostener en tiempos difíciles. Tu trabajo, tu salario, tu economía, tu salud, vas a estar bien. Tal vez has dicho, ¿cómo le haré mañana? ¿Cómo le haré pasado? Yo te digo esto. Dios ha ordenado que ni tu harina ni tu aceite escasearán hasta que esto termine en el nombre de Jesús. ¿Lo recibes? Recíbelo. Ni tu harina, di conmigo, ni mi harina ni mi aceite va a escasear hasta que esto termine en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tuvo que hacer la viuda en tiempos difíciles? Tuvo que oír la voz de Dios. Escuchó a Elías, ya había escuchado a Dios y tuvo que obedecer. Y dice aquí, el 15, entonces ella, o sea, no solo Elías obedeció, sino ella. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Fíjese bien, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Ella tenía comida para un día, porque estaba pensando en prepararlo, comer y dejarse morir. Pero le dio comida para muchos días. Y la harina de la tinaja, dice el 16, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor le había dicho a Elías. ¿Qué hicieron Elías y la viuda? Dos cosas: oír la voz de Dios y obedecer. Y Dios tuvo cuidado de ellos. No se acabó la harina ni el aceite. Y ahí en casa, yo quiero animarte. Yo quiero que creas esto. No te puedo obligar a que lo creas. Me encantaría obligarte. Pero esto es algo que nace del corazón y esto es voluntario. Pero yo te quiero decir que tu harina y que tu aceite, ¿qué es lo que tú tienes? Lo que Dios te ha dado, mucho o poco. Tu maná, el maná que Dios te ha dado, no va a escasear hasta que esto termine. Hasta que este tiempo difícil termine, Dios te va a sostener en tiempos difíciles. Yo solo te digo esto: no te olvides de Dios. Agárrate de Dios. Confía en Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que no temas, confía en Dios, que Él ha ordenado que tu harina y tu aceite no escasearán y nos rendirá hasta que todo esto termine. Así que este fue el tema. Comparte, este es el momento para que más personas conozcan del amor de Dios. Tu casa, Amistad de Cardel. Y bueno, si nos ves por primera vez, yo quiero hacerte una invitación para que tú recibas a Jesús en tu corazón. Ahí donde tú estás y dices, yo me he identificado con esto y yo quiero esto que hablan ahí, desde hoy puede comenzar. Así que dile: Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir y por darme una vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados y porque a partir de ahora me has hecho una nueva criatura. Yo te doy gracias porque a partir de hoy tú has escrito mi nombre en el libro de la vida. Y gracias te doy porque a partir de ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Así que si tú has hecho esta oración, ten por seguro que tú has recibido al Señor en tu corazón y que Él ha llegado desde este momento a tu vida para nunca irse. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Amistad de Cardel.